como todos los jueves, María Elena siempre aquí presente para traer todas las buenas nuevas de salvación, todas las cosas maravillosas que Dios nos enseña día con día, que a veces se nos hace muy difícil ponerlas en práctica, porque la verdad es que a veces se nos hace muy difícil ponerlas en práctica, pero que siempre estamos con la mejor disposición de aprender. Hoy vamos a ver el tema declaraciones difíciles, declaraciones difíciles. Siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. Pues bien, eh, estas declaraciones son bastante difíciles, así como es difícil poner en práctica todas las cosas buenas y nuevas que el Señor nos da para que nosotros pongamos en práctica. Si lo pretendemos hacer solamente por nuestros medios, pero cuando lo tratamos de hacer por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y a través de Cristo Jesús, se nos hace un poquito más fácil. Se nos hace un poquito más fácil, entonces por lo tanto tenemos que disponernos para que el Señor con su infinita misericordia trate por todos los medios de sacarnos adelante, de corregirnos, cuando sus correcciones son bastante difíciles, porque por lo general a las personas no nos gusta ser corregidas y nosotros creemos que todo lo que nosotros hacemos estamos yendo a través de la justicia de Dios y a través de nuestra propia justicia. Y no es así. No es así. O cumplimos con la justicia de Dios o cumplimos con nuestra propia justicia. Porque la verdad es que las dos no se llevan. Las dos no se llevan. O es la justicia de Dios o es nuestra propia justicia. Y nosotros, por lo general, como seres humanos que somos, no somos justos. No somos justos. Pero por eso es que tenemos que disponernos para que el Señor nos ayude, nos limpie, nos corrija, nos edifique, que el Espíritu Santo redarguya en nosotros para que nosotros podamos tener una vida mejor cada día. Pero para eso son todas estas programaciones que nosotros les traemos a ustedes, para que ustedes las estudien y nosotros también, porque nosotros también tenemos que estudiarlas para traérselas a ustedes. Y antes de ser corregidos ustedes, somos corregidos nosotros. Les cuento que cada tema que yo desarrollo aquí, el Señor me prueba también, porque Él siempre nos prueba. Y, y no ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido un camino bastante duro, en donde a veces lo socollonea uno, perdonando la expresión, en donde lo agarra uno y le dice, no, 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 así no es, y si usted está dando ese tema, usted tiene que corregir tales y tales y tales cosas. Entonces, y uno cree que todo lo está haciendo perfecto, ¿verdad? Pero no es así, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender, desaprender y disponernos a que Él siempre nos lleve por el buen camino y que nosotros se lo aceptemos, esa guía que Él nos quiere dar. Bueno, pues hoy vamos a ver declaraciones difíciles, pero no sin antes elevar una plegaria al Señor. Donde quiera que usted esté, doble sus rodillas o incline su rostro o pídalo con un corazón contrito y humillado y acompáñeme en esta oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por todas tus correcciones, por todas tus enseñanzas. Te damos gracias, Padre eterno, porque a veces, aunque nos rebelemos, aunque creamos que lo estamos haciendo todo de la mejor manera posible, nos indicas que no era así. Y lo más importante no es lo que yo crea, sino lo que usted crea, Padre. Que lo que me diga, yo lo acepte. Que la corrección que me diga, yo la asimile y que la ponga en práctica. Señor, sea cual sea. Es muy difícil, Señor, pero nuestras vidas están en tus manos y sé que con tu infinito amor nos vas a dar gozo y paz y toda buena dádiva que viene de lo alto para que nosotros podamos enfrentar
todas las circunstancias adversas que hay en nuestra vida y así poder llegar a puerto firme juntamente contigo en las alturas del universo cuando vengas en tu segunda venida, porque al final de cuentas eso es lo que importa y eso es lo que tenemos que luchar por conseguir o por mantener. Señor, no te apartes de nosotros ni un ratito, Señor, porque esa es tu promesa, que ibas a estar con nosotros hasta el fin y nosotros sabemos que no te arrepientes ni que vas a apartarte de nosotros. Pero aunque no te sintamos presente en nuestras vidas, Señor, nosotros sabemos que estás con nosotros y que si te apartaste un momentito es porque nos estás haciendo un examen. Y cuando se practica un examen, el, 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 el el dueño del examen o el que practique el examen no va a estar presente porque somos solos los que tenemos que pasar esta prueba. Pero sabemos que aunque no te sintamos, siempre vas a estar con nosotros. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por permanecer con nosotros siempre y esperemos que toda nuestra oración llegue hasta tus oídos con un olor grato, Padre eterno, y que puedan ser quemadas en el incienso y que sean devueltas nuestras oraciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver declaraciones difíciles, siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro. Las grandes verdades de la Biblia no son establecidas al conectar una serie de declaraciones. Ellas están construidas sobre principios sólidos y fundamentales. Como todo lo que Dios hace, Dios siempre construye todo en bases sólidas y fundamentales. ¿Por qué? Porque Él todo lo que hace es perfecto. Una vez que estos son hallados, la superestructura debe ser cabal, sólidamente construida. Cuando se investiga la verdad sobre el carácter de Dios, los principios básicos son hallados en la naturaleza de su gobierno, el propósito de la ley, la revelación de Cristo, de su Padre y la función de la cruz como la expresión de los métodos de Dios de tratar con el pecador. Los poderosos testimonios de Dios contenidos en ellos son más que suficientes para certificar el carácter amoroso, misericordioso y justo de Dios. Ellos efectivamente comprueban que Él no asume la actitud de verdugo para con los rechazadores de su misericordia. Todo el tema, ved aquí al Dios vuestro, ha tratado sobre el carácter de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la justicia de Dios, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y que Él no es un Dios vengativo, castigador. Esa ha sido toda la programación que hemos desarrollado a través de este tiempo. Pero con otros tópicos bíblicos, ciertas declaraciones parecen abiertamente contradecir los testimonios antes mencionados. Ellos constituyen un serio problema para muchos que no están satisfechos con el mensaje hasta que toda declaración haya sido explicada. Esta es una actitud desafortunada de sostener. Mientras la fe ferviente no aguarda hasta que todo problema haya sido resuelto antes de percibir las preciosas verdades. Si nosotros tenemos fe, nosotros no vamos a esperar que nos sea demostrado lo que Dios quiere enviarnos o decirnos. No, nosotros lo aceptamos por fe. Y no necesitamos que ni que sea explicada, ni que sea demostrada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios y le creemos a Él. Pero para mi mente, la vida y las enseñanzas de Cristo son la última comprensiva declaración de lo que Dios es y de lo que hace, porque uno actúa de acuerdo a lo que uno es. Uno actúa de acuerdo a lo que uno es. Entonces, como Él es un Dios de amor, Él va a darnos las cosas y a tratarnos con amor. Si Él es justo, va a tratarnos con justicia. Si Él es misericordioso, nos va a tratar con misericordia.
con misericordia. Su manifestación del Padre es tan brillante, tan clara y tan total que para mí nada más es necesitado. Así que es la norma por la cual todo argumento acerca del carácter del Padre es probado. Si el argumento presentado no haya apoyo en Cristo, entonces no importa qué ilógico este pueda ser y qué convincente pueda ser, lo rechazo enteramente. Si lo que yo estoy tratando no encuentra apoyo en Cristo, no procede, no procede. Pues, puede ser lo más ilógico o convincente, ¿verdad? Y lo tengo que rechazar, aun cuando yo no tengo una explicación para él en el momento. Mi fe percibe las realidades de la misión de Cristo como una luz contundente de lo que es el Padre. Todas las manifestaciones de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra son de acuerdo a la voluntad del Padre, son de acuerdo a lo que el Padre es. Y no puede ser de otra manera, porque Él vino a este mundo no solo para salvarnos y por el perdón de nuestros pecados, sino que vino a este mundo también para mostrarnos el carácter del Padre. Yo creo que Dios envió a su Hijo al mundo con el único propósito de penetrar las tinieblas del error y el engaño que Satanás había arrojado alrededor de su carácter de justicia. La confirmación de esa fe se expresa en la resolución de no aceptar nada acerca de Dios, excepto lo que esté en total acuerdo con el testimonio del Padre confirmado por el Hijo. Nosotros no podemos aceptar nada que ponga al Padre y al Hijo en direcciones opuestas, jamás. Pero como nosotros somos seres humanos y catalogamos a Dios de acuerdo a nuestra naturaleza humana, siempre le damos a Dios un carácter humano, pero no como el que Cristo vino y tuvo en la tierra, sino de acuerdo a mi conveniencia, De manera que si cualquiera desea convencerme que Dios destruyó al pecador, ofreciendo como una evidencia la destrucción de Sodoma y Gomorra o cualquier otro castigo en el Antiguo Testamento, entonces tiene que estar en la capacidad de traer pruebas que Cristo durante su misión terrenal hizo la misma cosa. Si nosotros aceptamos que Él fue un Dios castigador, que mandó a castigar Sodoma y Gomorra, que mandó a castigar a los del becerro de oro, etcétera, 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 bueno, entonces vamos al comportamiento de Cristo en la misión terrenal. ¿Él vino a castigar? No, Cristo no vino a castigar. Entonces se están anteponiendo y eso no puede ser. Entonces, tenemos la capacidad de traer pruebas que Cristo durante su misión terrenal hizo la misma cosa. Es tan imposible hacer esto que los que se adhieren al concepto equivocado de que Dios ajusticia al pecador pretenden que la revelación de Dios no fue dada por Cristo, es solo una demostración parcial del Padre que omite las severas funciones de juez y verdugo. Nosotros tenemos un concepto del Padre como un juez, como un verdugo, y que a través de Cristo Jesús, Cristo lo suaviza y entonces le quita un poquito y va y le dice: papito lindo, yo te pido que no castigues a María Elena. No es así. ¿Por qué? Porque el Padre no fue el que nos escogió. Él nos escogió y Cristo lo que vino fue a recoger lo que el Padre le había asignado para llegar y presentarlo delante del Padre. Entonces, no puede ser que sean antagónicos. Textos y testimonios citados en el principio exponen esto como una engañosa forma de pensar, porque la manifestación de Dios, como fue dada por Cristo, fue tan completa como Cristo. El único supremo podía hacerlo. Nada fue pasado por alto u omitido.
Cuando Cristo estuvo en la tierra, vino a presentarnos al Padre a través de sus actitudes. No llegó y dijo, no, miren, ustedes tienen que creer que el Padre es así, es asá, y que tiene esta forma y que tiene esta otra. No, 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 no. Él vino a cumplir los lineamientos que el Padre le solicitaba. Y al cumplir los lineamientos que el Padre le solicitaba, con sus actitudes, él demostró cómo era el Padre. Ninguna posición es tomada aquí, que hubo dos distintas revelaciones de Dios. Una fue dada en los tiempos del Antiguo Testamento, contraria a la que fue dada por Cristo. No es así. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento deben engranar, deben llegar y decir, es una y la misma cosa. Ninguna contradicción existe tampoco en la palabra de Dios. Dios no se contradice. No hay declaraciones correctamente entendidas que contradigan los principios eternos de la verdad. No hay contradicciones. Al contrario, cuando son comprendidas, se transfieren de una posición de aparente negación a las verdades eternas, a una poderosa confirmación. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y vamos engranando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vamos viendo que lo que hace es confirmar el carácter de Dios, confirmarlo. Así, el verdadero estudiante de la Biblia no teme a las declaraciones complejas. Puede admitir por el momento que sus verdaderos significados lo eluden, pero sabe que esto no permanecerá. Como las enseñanzas del Espíritu Santo guía a todo estudiante a la senda de luz. Cuando nosotros estudiamos con su Santo Espíritu, Él nos va mostrando. Él nos va mostrando. Y si tenemos una confusión, si tenemos un momento en que no entendemos lo que estamos estudiando, entonces el Espíritu Santo nos guía y nos da una nueva luz. Y nos da una nueva luz. Y no crean que no pasa. Que no pasa. Sí pasa. A mí me pasa. Un día de estos leí un versículo en la Biblia y me confundí mucho. Y lo entendí mal. Pero entonces el Espíritu Santo lo guía a uno a buscar la luz. Llamé a las personas que yo considero que saben muchísimo más que yo. Inmediatamente ellos me aclararon el asunto, me explicaron cómo era la cosa y ya yo quedé plenamente satisfecha. ¿Por qué? Porque lo que me estaba diciendo iba en contra de lo que yo había estudiado, de lo que yo había aprendido. Y en ese momento, ellos me aclararon la situación. Y ya yo, qué paz y qué tranquilidad siento de ver que Dios es Dios y que para siempre es su misericordia. No toda declaración puede ser presentada todavía. No toda declaración que pueda ser presentada todavía ha sido resuelta. Hay muchas cosas en la Biblia, muchos misterios que no han sido resueltos. Entonces, ¿qué lo tengo que hacer? Aceptarlos por fe. Punto. No puedo hacer más. Y yo lo que les digo a las personas que me vienen a preguntar, esperemos que esa situación, cuando estemos en las alturas de los cielos juntamente con Cristo, Él nos la aclare. Permanece una o dos por las cuales la correcta comprensión todavía está pendiente. Pero el Señor las aclarará con el tiempo. El hecho de que éstas no han podido ser explicadas hasta ahora no es causa de tener dudas. Hay más que suficiente evidencia en los grandes principios para establecer fuera de duda la verdad del carácter de Dios. La mayoría han sido resueltas y para la ayuda de los que todavía luchan con algunas de ellas, un examen de las comúnmente citadas
será efectuado. Ningún intento debe ser hecho para tergiversar las declaraciones o para adaptarlas a una conclusión deseada, porque en eso somos muy artistas. Toda la palabra yo la acomodo para mi conveniencia, porque esa es la conclusión que yo deseo que se dé, pero no es así. No es así. Ellas tienen que ser examinadas para ver exactamente lo que dicen y lo que no dicen. Con frecuencia, el problema de interpretación consiste en una tendencia a asumir que una declaración infiere algo que no es, en algo que no es. Si esta diferencia puede ser quitada, las palabras entonces serán dejadas libres para decir lo que se propone. Cuando yo era estudiante de colegio, yo tenía una profesora muy buena y nos enseñó sobre las premisas y las conclusiones que uno hace. Entonces, una cosa implica la otra, pero muchas veces eso recurre y se forma una falacia. ¿Qué es una falacia? Algo que es mentira. Por ejemplo, el papá es malo. El papá es igual que el hijo. El hijo es malo. No necesariamente. Eso es una falacia. Porque si el papá es malo, no necesariamente eso implica. Si el papá es malo, implica que el hijo es malo. No necesariamente. Eso es una falacia. Y nosotros, al estudiar la palabra de Dios, entonces sacamos conclusiones que no deben ser. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Formamos falsas doctrinas, falsas ideas en nuestra mente. Los mismos poderes, son los mismos poderes. Un ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. Otro evento. Es el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, y lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación en todas partes. Entonces Dios es malo, porque si Dios lo permitió y Dios dio la orden, entonces es malo. Y no es así, no es así. ¿Por qué? Porque lo más difícil de entender es que el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Cuando una persona no tiene claro los principios del carácter de Dios, esta declaración los deja con la convicción de que los santos ángeles destruyen igual que los ángeles malvados. Tanto los ángeles buenos como los ángeles malos destruyen. Uno recibe la orden de Dios, vaya, hágalo, y el otro recibe el permiso. La única diferencia es que unos destruyen con la orden de Dios y los otros lo hacen sin su permiso. No es el mismo poder en ambos casos. No es el mismo. No es lo mismo con permiso que sin permiso. No se hace ninguna distinción entre la obra de Satanás y la obra de Dios. Como consecuencia, creen que tienen el mismo carácter. Hay una gran diferencia. Los ángeles justos detienen los cuatro vientos de la contienda hasta donde sea posible. Y solamente la sueltan cuando Dios juzga que nada más resta en el sitio que impondrá su presencia donde no es deseada. Hay muchos pasajes en las Escrituras que enseñan esto. En Apocalipsis habla de 4 ángeles, uno al norte, al sur, al este y al oeste, que están deteniendo los 4 vientos. Y vamos a leer Apocalipsis 7:1. Apocalipsis 7:1, que dice así. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre el
los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Repito, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué son los vientos? Los vientos son problemas, cataclismos, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habían 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra y detenían los 4 vientos, para que no soplase ninguno de esos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esa es la protección de Dios. Cuando Dios le permite a esos ángeles, digámoslo de esta manera, correrse un poquitito para que sople el viento, porque Dios guarde se quiten, nos morimos todos de una sola vez. Se corrieron un poquititico, ¿por qué? Porque ya Dios no los puede sostener más, ya Dios no los puede sostener más, porque el pecado no lo permite. Ya Dios sabe que no se van a arrepentir, que no van a cambiar, que nada. Entonces, ya mejor los abandono a su suerte. Hay una obra para ser hecha y luego se ordenará a los ángeles a partir, para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo continuarán los ángeles de Dios reteniendo los vientos para que no soplen? No lo sabemos. Eso no lo sabemos cuánto tiempo falta. Nadie no lo ha investigado, Dios no lo ha mostrado, no lo hemos escudriñado. Es un misterio todavía. Es un misterio. ¿Pero qué? Tenemos que aceptarlo por fe. Los ángeles los sostendrán hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta, lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que nadie la puede describir. Mire, si corriendo un grado, digamos, imagínense las caos que se forman en la tierra. Ahora imagínense lo que va a suceder cuando sean completamente quitados. Va a ser algo increíblemente catastrófico. Dios mantiene una cuenta con las naciones. En este siglo más de un desprecio es manifestado hacia Dios. Los hombres han alcanzado un punto de insolencia y desobediencia, llenando la copa de su iniquidad. Muchos han cruzado los límites de su misericordia y muy pronto Dios mostrará que Él es el verdadero Dios viviente. Y Él dirá a sus ángeles: no contenderá más Satanás en sus esfuerzos por destruir. Permítasele efectuar su malignidad en los hijos de desobediencia. Ya Dios, ya se pasaron, se llenó la cuota. Entonces dice, ya, déjenlos, ya no puedo hacer más por ellos. Porque la copa de la iniquidad está llena. Ellos han avanzado de un grado de corrupción a otro, añadiendo diariamente a su criminalidad. No intercederé más tiempo para impedir al destructor hacer su obra. Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Es como cuando un hijo se porta mal. Es cuando un hijo se porta mal. Uno no lo puede premiar. Y decirle, bueno, yo voy a comprarle un juguete o qué sé yo, o lo voy a invitar a ir a que coma. No. Uno está muy desilusionado, muy traumado. Eso somos nosotros como papás, y que uno falla también. Ahora imagínense lo que es para Dios ver que la copa de la iniquidad ya está llena. Entonces nos abandona a la suerte. Entonces todo lo que puede hacer es permitir
a Satanás que realice su obra destructora. Vemos que viene sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. El poder restrictivo de Dios no se hace sentir. El mundo desprecia la palabra de Dios. Vive como si no hubiese Dios. Como en los tiempos de Noé, se niegan a pensar en Dios. La perversidad prevalece y la tierra está madura para la siega. ¿Qué es lo que pensamos? No, pues si no va a venir, no va a venir. Él quién sabe, seguro dentro de 1000 años va a venir. Y entonces mejor, mientras tanto, bebamos y comamos y disfrutemos y hacemos lo que nos da la gana. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque estamos llenando la copa de la iniquidad. Y la tierra ya está madura para la siega. Ya la tierra está madura para la siega. La función de los ángeles es detener estos poderes que esperan para destruir la tierra y los cielos. Los ángeles son justos por consiguiente. Únicamente hacen lo que Dios les ordena. Los ángeles santos solo hacen lo que Dios se les ordena, pero los ángeles malos no. Ellos no esperan. Ellos no esperan. Dios nunca destruye en acción directa, ni tampoco sus ángeles. Su ausencia de poderes para restringir sobre los ángeles malignos. Las energías libres pasan de un estado inactivo a otro de intensa actividad y consecuentemente de poder. Entonces, entre más pequemos, más les vamos dando autoridad a los ángeles malos a hacer lo que ellos quieren. Entonces, poderes que están inactivos porque los ángeles santos los están deteniendo, pasan a ser de intensa actividad y con gran poder. Los ángeles malvados lo ejercen cuando Dios lo permite. Satanás y sus seguidores saben los secretos de la naturaleza y los poderes turbulentos en el hombre, hasta saber cómo activarlos en intensidad destructora. Así, mientras que los ángeles de Dios están obrando para detener estos temerosos elementos, ellos están luchando. Hay una lucha, por decirlo así, entre los ángeles buenos y los ángeles malos, para sostener este poder. Están luchando. Los ángeles buenos para que no pase nada, y los ángeles malos para que pase. Al final de los tiempos, ¿quiénes van a predominar en ese sentido de destrucción? Los ángeles malos. ¿Por qué? Porque ya Dios dijo, ya no voy a pelear más contra Satanás. Ya no voy a pelear más. Ya estoy cansado. Porque ya se llenó la copa de la iniquidad y ya él no aguanta más. Y entonces dice, hagan lo que tengan que hacer. Entonces ahí es donde Dios les permite que lo hagan. ¿Pero por qué? Porque también nosotros se lo permitimos. Porque si nosotros estamos con Dios y no ofendemos a Dios, le estamos dando poder a los ángeles buenos. Pero si estamos en contra de Dios, le estamos dando poder a los ángeles malos. La función de los ángeles es detener estos poderes que esperan para destruir la tierra y los cielos. Los ángeles son justos por consiguiente. Únicamente hacen lo que Dios les ordena. Dios nunca destruye en acción directa, ni tampoco los ángeles. Su ausencia de poderes para restringir sobre los ángeles malignos. Las energías libres pasan de un estado inactivo a otro de intensa actividad y consecuentemente de poder. Los ángeles malvados lo ejercen cuando Dios se lo permite. Satanás y sus seguidores saben los secretos de la naturaleza. Pero, sea que se liberaron por los santos ángeles o manipulados por los ángeles malvados, son los mismos poderes. La naturaleza tiene los mismos poderes. Sea que Dios retiró sus ángeles buenos y ya funcionó el cataclismo, o sea que se le permitió a los ángeles malos, son los mismos poderes que se van a desarrollar. Lejos de probar que los buenos ángeles a la orden de Dios salen para destruir,
al impío es el mismo poder. Eso no es cierto. Los ángeles buenos nunca, nunca, nunca van a destruir al impío. Los ángeles malos sí. Si Dios desempeña el trabajo de verdugo, no se preocuparía de usar otra cosa más que los grandes poderes a su disposición. ¿Para qué va a ocupar a los ángeles? Simplemente dice, como crió la tierra, hágase y fue hecho. Y ya están los poderes listos para actuar. Ciertamente estos no son aquellos en la naturaleza y en el hombre, son los estupendos poderes en él. Poderes tan grandes que Dios solo necesita hablar y todos los mundos aparecen y viceversa desaparecen. De manera que si Dios fuera el destructor, no serían aquellos mismos poderes que son usados por los ángeles malvados que nada tienen en sí mismos, sino que son dependientes de lo que Dios ha invertido en la naturaleza y en el hombre para hacer su trabajo de destrucción. Dios tiene gran poder y no está en ningún sentido dependiendo de los pequeños y relativos potenciales que han dado esta tierra y a sus habitantes. Si estos hechos son mantenidos en mente, entonces la declaración no presenta dificultades. Moisés ordenó a los hombres de guerra destruir a las mujeres, hombres y niños. Balaam había venido a los hijos de Israel por su recompensa y él pereció con el pueblo de cuyo favor había obtenido en el sacrificio de 24,000 de los israelitas. El Señor es considerado como cruel por muchos al requerir que hiciera guerra contra las naciones. Esto no es benévolo. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, tiene un control limitado sobre las obras de sus manos y tiene derecho a hacer como le plazca y lo que le plazca con las obras de sus manos. El hombre no tiene derecho de decirle a su creador por qué hace así. No hay injusticia en el carácter de Dios. Él es el gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han hollado su ley. Ha usado a su pueblo como instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que lo habían vejado e inducido a la idolatría. Dios puede hacer como a él le plazca. Él no necesita permiso de ninguno de nosotros, de ninguno. Y si él no lo ha hecho es por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque la humanidad no está en ninguna posición de dudar de las acciones de Dios. Si Dios las hace, son correctas y justas. Punto. Nosotros no debemos decirle por qué. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo no puedo esto? ¿Y por qué yo no puedo el otro? Él sabrá. Nosotros no podemos cuestionarlo. Esta justicia no es porque Él sea el creador, sino porque su carácter es justo y no hay ninguna injusticia en Dios. Pero la gente dice, pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, tiene un control limitado sobre todas las obras de sus manos y tiene derecho a hacer como le plazca y lo que le plazca con las obras de sus manos. Ningún problema existiría si no fuera por la persistente tendencia de los hombres a pensar de Dios como si fuera un hombre. Cuando los hombres tienen el poder de hacer como les plazca, entonces su conducta depende de cómo se sientan en un cierto día y de lo que necesitan en ese día. Hace todo lo que está relacionado a sus gustos y no conforme a los principios invariables. Este es el patrón de conducta con el cual somos familiares y tendemos a pensar desconocido y extraño en Dios como si fuera lo mismo. Así vemos a los hombres pecando contra Dios y su pueblo. Después de lo cual miramos a Dios cuando altamente encolarizado y disgustado y por esta causa llegar a hacer su placer exigir una venganza contra los que han tratado hostilmente. Eso es lo que le damos a Dios. Le damos a Dios una
una característica del hombre. Y como el que me la hace me la paga, entonces Dios tiene que ser castigador. Dios no le agrada matar, hurtar, mentir, hablar contra su prójimo falso testimonio o quebrantar cualquiera de los mandamientos, los cuales son la transcripción de su maravilloso carácter. Nunca debemos temer que el Señor nos destruirá, porque tiene el derecho a hacer lo que le plazca. Si estamos sujetos a ser humano con poder limitado para hacer lo que le plazca, debemos saber que si le servimos tarde o temprano seremos condenados. Vamos con los muros de Jericó. Cuán fácil los ejércitos de los cielos derribaron los muros que habían parecido tan formidables. A los espías que trajeron el falso reporte. La palabra de Dios fue la única hermosada. El poderoso de Israel había dicho: yo he entregado en tus manos Jericó. Si solo un soldado hubiera ejercido su poder contra los muros, la gloria de Dios habría sido opacada y su voluntad frustrada. Pero el trabajo fue dado al Todopoderoso, y si los fundamentos de la fortaleza hubieran sido puestos en el centro de la tierra y sus cúspides alcanzado hasta el cielo, el resultado hubiera sido el mismo cuando el capitán de las huestes del Señor guió a las legiones de ángeles al ataque. La ciudad de Jericó estaba dedicada a la más extravagante idolatría. Los habitantes eran muy ricos, pero toda la riqueza que Dios les había dado la consideraban como un dios de sus dioses. Ellos no tenían oro y plata en abundancia, pero semejante al pueblo antes del diluvio, eran corruptos y blasfemos, e insultaron y provocaron al Dios del cielo con sus obras impías. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó. Era un lugar fortificado, pero el capitán de las huestes del Señor descendió para conducir a las huestes del cielo a un ataque contra la ciudad. Los ángeles de Dios se asieron de los macizos muros y los echaron por tierra. El Señor hizo marchar a su ejército alrededor de la ciudad condenada. Ningún humano se había levantado contra ella. Las huestes del cielo destruyeron sus muros para que solamente el nombre de Dios tuviera la gloria. El ángel de Dios, bajo la orden de Cristo, se asió a los muros, echándolos por tierra. No solamente derribó los muros de piedra, en ellos habían personas. No hay duda que los atalayas estuvieran allí, siguiendo todo movimiento hecho por los israelitas. Las murallas estaban llenas de gente. No solo los atalayas eran también los curiosos. Además existían personas viendo sobre los muros como Rahab, quien liberó a los espías de sus compatriotas. Dichos ángeles derribaron los muros, mataron a cualquier cantidad de personas y por consiguiente hay pruebas de que Dios cambió a causa del pecado y ha llegado a ser el destructor de la vida. Si Jesús, cuando vino a la tierra, hubiera consentido pecar aún en pensamiento, entonces el diablo habría triunfado. Dios tiene registros para declarar que Él no trata con el problema del pecado por el uso del poder físico. No asume la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a los rechazadores de su misericordia para que recojan lo que han sembrado. Si usa el poder compulsorio, le da la victoria a Satanás en el gran conflicto. Para establecer este dilema recurrimos a un evento parecido y es la caída de Jerusalén. Sus muros igualmente fueron derribados. Antes de ser crucificado, Jesús declaró que no quedaría piedra sobre piedra en el tiempo. Ahora es declarado que los ángeles fueron enviados para hacer su trabajo. Al igual que el lenguaje usado en la caída de Jericó, de que los ángeles asieron el muro y lo derribaron, dando la misma impresión. Una historia muestra que fueron destruidos los muros de Jerusalén por manos humanas. Los romanos se apoderaron del templo y lo destruyeron completamente.
Cuando no quedó nadie a quien matar, César dio órdenes de que ellos debían demoler la ciudad entera y el templo, pero dejando en pie algunas de las torres de gran eminencia. Y gran parte de la muralla encerraba la ciudad del lado occidental. Estas torres fueron conservadas para demostrar a la posteridad qué clase de ciudad era, qué fortificada, la cual la valentía romana había sometido. Y este fue el fin de Jerusalén, que llegó con la locura de los romanos. Vamos a leer Jeremías 26:18. Jeremías 26:18, que dice así: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Repito, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y monte de la casa como cumbres de bosques. Los soldados la asolaron. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El lugar donde se erguía el santuario fue arado como campo. Y aquí hay dos registros de lo que tomó lugar en ese tiempo. Uno dice que fueron los ángeles que lo derribaron, mientras que otro dice que fue por orden del César y sus soldados la asolaron. Primero, los ángeles no hicieron el trabajo de exterminación, y otro fue por la fuerza y acción de sus soldados que asoló la ciudad. Los ángeles hicieron el trabajo de exterminación como lo hace el hombre. No usaron soldados ni órdenes personales para derrumbar esas fortalezas. La función de los ángeles es retener los cuatro vientos y lo dejan libre de desatar un gran poder natural. La presencia de Dios es rechazada y por lo tanto no puede estar ahí. Los romanos lo hicieron demostrando su ira, su odio por los judíos. Los judíos demostraron un gran espíritu de rebelión, el mismo que tenían de querer estar en sus propios caminos y no los caminos de Dios, despreciando su misericordia. Tito decidió conservar el templo y dio órdenes específicas para no quemarlo, pero la furia de los romanos se tornó incontrolable, que ni los oficiales, generales, ni Tito mismo pudieron detenerlos. Y en medio de caos se oía la voz, y Shabbat, que significa la gloria se alejó. Los ángeles se apartaron de su posición como detenedores de los cuatro vientos. Ellos no tenían más influencia sobre los hombres. Obedecieron órdenes superiores a consecuencia del rechazo. La función de los ángeles en ambos casos fue la misma. Cristo condujo a los ángeles mensajeros hacia la muralla de Jericó. El pueblo repudió la protección divina, dejando a Dios sin opción que ordenar a los ángeles a retirarse. Entonces se desató la furia de la naturaleza tenida bajo control. Las murallas fueron derribadas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los ángeles lo hicieron. Ahora vamos a ver la ira de Dios. Esto es mencionado en la Biblia frecuentemente. Las 7 plagas postreras son mencionadas como la ira de Dios, que es derramada sobre los que adoran a la bestia y su imagen. Vamos a leer Isaías 55 del 8 al 9, que dice así: Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mi oído de parte de Jehová, el Dios de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Las grandes y hermosas. Él es herido por el pesar y tristeza al ver a sus hijos siendo sometidos a terrible suerte. Se oye en los huracanes, en el derrumbamiento de un edificio, en un terremoto, en una conflagración, en un chillido de una tormenta y la violencia del hombre en guerra.
Qué cosa más terrible es oír un hombre. Mire, las mujeres somos muy chillonas, porque la verdad es que somos muy chillonas. Y nadie se espanta por ver una mujer chillando, porque estamos acostumbrados. Pero un hombre chilla y todo el mundo tiene que ver, porque qué cosa más imponente es oír a un hombre chillar. Cuando la naturaleza está en este estado, está fuera de control, pero no es la expresión de los sentimientos de Dios, es la ausencia de Dios, es la naturaleza fuera de control y dirección. La verdadera fe descansa en el conocimiento de que Dios nada hace fuera del carácter y hemos de confiar en Él. Dios es un salvador, amorosamente buscando salvar una obra creadora. No hay que permitir que nuestra fe sea destruida simplemente porque una o dos declaraciones o incidentes no pueden ser entendidos en armonía con el resto de las enseñanzas de la Biblia. Dios es fiel, para siempre su misericordia. Es un Dios creador, es un Dios salvador. Y leamos lo que leamos en la Biblia. Si no lo entendemos, no debemos dudar. Debemos buscar ayuda en los que más saben, buscar ayuda en el Espíritu Santo, que es el que nos guía, para que nos quede demostrado que Dios es fiel y que para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No permitir que nuestras iniquidades alejen a Dios de nuestra protección. ¿Qué tenemos que hacer? Estar con Dios, creerle, seguirle, pedirle perdón, porque pecamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, estamos pecando. Y pedirle perdón a Dios por todas nuestras iniquidades y que nos corrija y que nos haga cambiar, porque es la única forma en que podemos salir adelante y apoyarnos en su Santo Espíritu, que Él es el que redarguye, y apoyarnos en su palabra, que es la que penetra hasta nuestros tuétanos y nos corrige, nos edifica, nos enseña, nos da fe, sabiduría y entendimiento. Este es el tema de hoy. Con gran placer se los traje. Ya casi terminamos el tema Ved aquí al Dios vuestro. Espero que haya sido de gran satisfacción para ustedes como lo fue para mí. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Bendiciones para todos.